La Diócesis de Ensenada presenta Encuentros de Reflexión, un momento para profundizar los misterios que celebramos en Semana Santa. Meditación bíblica, teológica y litúrgica. Encuentros de Reflexión. Iniciamos. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Esta Semana Santa 2020 es muy peculiar y queremos invitar a todos los católicos, a todas las personas de buena voluntad, a prepararnos a celebrar el Triduo Sacro, los 3 días santos. Vamos en estos 3 días próximos, hoy, mañana y pasado mañana, a tener estos encuentros de reflexión, que quieren ser una catequesis sencilla que nos prepare a vivir el misterio central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el acontecimiento del Jueves Santo, donde recordamos precisamente algo muy importante. Jesucristo nuestro Señor instituye el orden sacerdotal, instituye la Eucaristía y nos deja un mandato muy importante, el mandato de la caridad, del servicio, de la atención a los demás, a ejemplo y semejanza de Él. El día de mañana reflexionaremos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que sucede el Viernes Santo, ese día en el que Él se ofrece voluntariamente al Padre por nosotros en la cruz hasta morir y entregar su vida para nuestra salvación. Posteriormente, el miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde, estaremos platicando y reflexionando sobre la Pascua, esa noche de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa noche santísima, la madre de las vigilias, como San Agustín nos lo ha enseñado. Nos van a acompañar en estas reflexiones el doctor en teología, el padre Francisco Javier Jaime Pérez. Nos va a acompañar también el licenciado en Sagradas Escrituras, el padre Mario Valderrama Orozco, y el encargado de la liturgia diocesana, el padre Francisco Barragán Hernández. Nos hará favor de coordinar estos diálogos, estas reflexiones, el padre Pedro Luciano Álvarez, y los invitamos a todos a seguir con atención estos diálogos, esta preparación, y sobre todo a hacer oración, a reflexionar en lo más importante que tenemos en la vida litúrgica, en el año litúrgico. Lo más importante que tenemos es estos días santos, la Semana Santa, la Semana Mayor, estos días en los que contemplamos el misterio de la cruz y esperamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que salva a todos y a cada uno de nosotros. Bienvenidos a estos momentos de reflexión. Jueves Santo. El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y la institución del sacerdocio ministerial. Jesús, Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte en cruz, confió a la Iglesia el nuevo sacrificio, banquete pascual de su amor, del cual brota la plenitud de la vida. El gesto extremo y significativo que Jesús hace de lavarle los pies a sus apóstoles dio un mandamiento nuevo: el amor y el servicio a los demás como distintivo de los verdaderos discípulos. Instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Hagan esto en memoria mía. Los sacerdotes del mundo entero celebran la Eucaristía memorial de la Pascua del Señor. Pues después de esta introducción de nuestro señor obispo, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Aquí estamos por Facebook. Gracias por estarnos acompañando. Les invitamos a que compartan con sus amigos, con todos sus familiares, para que puedan acompañarnos en estos días de reflexión
de Semana Santa, encuentros de reflexión. Y bueno, le damos la bienvenida al Padre Mario Valderrama Orozco. Él es licenciado en Sagrada Escritura y nos va a hacer el favor, Padre Mario, bienvenido. Gracias. Nos va a hacer el favor de explicarnos la última cena a partir del texto de Marcos. Este texto que usted nos va a explicar acerca de ponernos en el contexto. ¿Qué nos dice Marcos? Parece que es el texto más antiguo de la última cena. Sí, el Evangelio de Marcos se considera por la mayoría de los autores, los biblistas, el texto más antiguo que se conserva de la última cena. Ciertamente por ahí algunos hablan de que es el texto de San Pablo, y ciertamente que sí, pero como un texto completo, pues es el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14 de San Marcos, ¿no? Del 12 al 26, versículos del 12 al 26. Yo quisiera también fijarme en un detallito previo a hablar del texto, lo que conmemoramos el Jueves Santo. El Jueves Santo, generalmente nosotros vemos el texto de Juan, capítulo 13, que es el lavatorio de los pies. Y en ese texto es la última cena del Señor, pero no vemos en ese texto de Juan lo que vemos con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo lo vemos el capítulo 26, en Lucas el capítulo 22 y Marcos capítulo 14, vemos la institución de la Eucaristía. El Jueves Santo, como les digo, leemos el texto de San Juan, capítulo 13, en donde Juan pone a Jesús, en vez de decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pone el gesto del lavatorio de los pies. Es interesante, ¿no? Porque Juan maneja otro tipo de escena, De tal manera que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son en los cuales nos basamos para lo que son las letras, las palabras, los gestos que el mismo Jesús hace en esa última cena con los discípulos. El Evangelio de San Juan, que no trae la última cena, la institución, pero trae un gran discurso en el capítulo 6, sí, el discurso del pan de vida, ¿verdad? Haciendo referencia a que Él es el pan vivo bajado del cielo. ¿Y cómo se da este contexto de la última cena, Padre? Quisiera leer brevemente algunos versículos del capítulo 14 de San Marcos, porque aquí encontramos muchos elementos. Dice aquí, versículo 12, el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dicen a los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Aquí habrá que hablar de dos elementos. Dice el primer día de los ácimos. Los ácimos es un pan que se prepara precisamente para consumirse el día de la cena. Ese pan nos viene sugerido en el capítulo 12 del Éxodo, en donde recuerdan ustedes que previo a el Éxodo mismo, salida de Egipto hacia tierra prometida, pasando por el desierto, sale el pueblo de Israel de la esclavitud, va rumbo a la libertad. Y instituyen ese gesto, ¿no? Salgan, coman el cordero, cocinen el cordero, con las sandalias puestas, la túnica puesta, comen el cordero, con el pan sin levadura y las hierbas amargas. Y ese es lo que se quiere conmemorar. Y eso es la última cena y es lo que nosotros llamamos la Pascua judía. Porque un poco más adelantito y vamos a ver cómo Jesús prepara lo que es la Pascua cristiana. Y vemos el paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana, ¿no? Pero ciertamente que Jesús y los discípulos, como todo judío, retomaron algunos elementos de la Pascua judía y hacen una nueva Pascua, pues, una nueva cristiana, una nueva última cena, una nueva, diferente, pues, ¿no? Panes ácimos, pues, sería, y le llaman ellos también a los judíos la fiesta de los siete días previos a la Pascua, porque se reúnen las mujeres, sobre todo, a preparar lo que es el pan que se va a consumir en todo el día de la Pascua principalmente, ¿no? Con el cordero, con todo lo que tiene, con las hierbas amargas y con este pan sin levadura, los ácimos. Y viene la Pascua, y la Pascua, pues, es un rito también que los judíos tienen. También en base, recuerdan ustedes, Jesús instituye el cuerpo, el pan, dice esto es mi cuerpo, y el vino, este es mi sangre. La Pascua judía tiene también le decimos el rito de las 4 copas. Sí. Era lo que le iba a preguntar, ¿en qué momento? Porque también el texto, cuando uno está leyendo la institución,
Dice, después de cenar, tomó pan, habían cenado antes. ¿Por qué hace esta parte? Y lo de las 4 copas, porque también tomó la copa. Sí. Pero ya había tomado otras copas. Sí, se supone que, bueno, la Pascua judía tiene como rito en base esas 4 copas, ¿no? No habrá que pensar que son 4 copas que se van consumiendo, ¿no? Porque si nos vemos que una botella de vino normalita, se sirven 4 copas, y si se toman una cada copa sería una botella de vino cada persona. Ajá. Aquí habrá que pensar, es la tradición, dos tipos diferentes de cómo se conciben los autores, ¿no? Primero es una sola copa grande, en donde uno toma y pasa al resto. La copa, ¿no? Lo pasó, ¿no? Y también la otra teoría es también costumbre, es cada quien tiene su copa, y de su copa cuando dicen la primera copa es un sorbo. No es que se tome toda la copa, ¿no? Porque de repente sí puede marearse uno, ¿verdad? Tomándose toda la copa, ¿no? Pero es ese detallito, ¿no? Cada quien tiene su copa, y de cada copa, de su propia copa, un sorbito. Como cuando uno va comiendo, en 2, 3, 4, 5 momentos, ¿no? Entonces ahí de repente hay un sorbo de más pronunciado que otros, ¿no? Pero ese sería el detalle, ¿no? Claro. Y en cada momento tiene su paso, cada copa. La primera copa, la Pascua judía, se le llama el Kiddush. Kiddush es una palabra hebrea que significa dedicación. Y es como para empezar se supone que el padre de familia, que es el que da el inicio y la apertura a la cena, es el que podemos tomar la primera copa, ¿no? Y la sobra, pequeño sorbito, ¿no? Se recuerda, el Kiddush es la dedicación del templo de Jerusalén, allá en el siglo VI a.C., ¿no? Pero actualmente, en la Pascua actual judía, es cuando la primera copa, el padre de familia la toma, y el hijo pequeño pregunta al padre de familia, o al jefe de familia, o el que está al frente de la cena, ¿qué estamos celebrando? Y ahí comienza el padre de familia, le comienza a explicar lo que está celebrando, ¿no? El Éxodo, el capítulo 12, el capítulo 13 y sobre todo el 14, en donde es el paso del Mar Rojo, de salida de Egipto hacia la tierra prometida. La primera copa, ¿no? O el primer sorbo, pues, ¿no? Se dice copa porque pues está en la copa y lo hacen el sorbo, ¿no? Para mí, lo que más pudo haber sido es cada quien tiene su propia copa y de su copa va sorbiendo, ¿no? En vez de la otra teoría, que es una copa grande y que se la van pasando, ¿no? Esa es la primera copa, ¿no? Y viene después la copa que se llama Haggadah. La Haggadah, una palabra también hebrea que significa narración. Entonces ahí es cuando el padre interviene, hace la otra copa y comienza a narrar toda la historia, ¿no? Recuerda, hijo, que estamos celebrando la liberación, Dios liberador, que nos sacó de la esclavitud de Egipto, yendo a la tierra de libertad, tierra prometida, ¿no? Y lo comienza a hablar, narrar todo lo que acontecieron, ¿no? Recuerda también que el faraón tenía esclavos a nuestros padres judíos, nuestros antepasados, y recuerda también que Dios castigó al faraón, al pueblo egipcio, porque no dejaba de dar paso en la libertad al pueblo de Israel. Vienen las 7 plagas, ¿no? Pero esa es la segunda copa, la narración, el Haggadah. Después viene la tercera copa, que es el Berakot. Berakot es una palabra también hebrea que significa bendición. Es el momento en el cual el padre de familia bendice lo que se va a consumir, ¿verdad? El pan, el cordero, las hierbas amargas sobre todo, ¿no? Esos son los 3 elementos básicos que no deben de faltar, ¿no? Hay por ahí también, lo que tienen los judíos es un harotzet. El harotzet también es una palabra hebrea que significa como salsita. Es una especie como de suco, como llaman los italianos, ¿no? Que es un juguito, una salsita que le puede poner uno al cordero, o le puede poner una especie como de aderecito a la ensaladita, a la hierba amarga. Como un gravy. O incluso el pan mismo, en lo que toma uno el harotzet y lo va consumiendo. Ahí entendemos el por qué dice, uno que moja el pan de mi plato, ¿verdad? Entonces es el momento del harotzet con el pan ácimo, la salsita la moja, ¿no? Del plato de Jesús, ¿no? Y así entendemos varios elementos de la cena propia judía, que es tomada también por Jesús, pero cristificada, pues, ¿no? Es la bendición, pues, ¿no? Entonces aquí bendecimos, Padre, nos das los alimentos, el pan y el vino, y te bendecimos, Padre, porque nos has dado esta oportunidad. Y la última es el Jalel. El Jalel. En el versículo final, versículo 26, dice,
cantaron el himno y salieron hacia el monte de los olivos. Y ese cantar el himno es la cuarta copa, que es el jalel, pues, ¿verdad? Hay una tradición de parte de los judíos que cuando se toma la última copa, el jalel, se debe de retumbar de todo. El jalel es aleluya, pues es alabanza. El ¿verdad? gozo, ¿no? El gozo, ¿no? El júbilo. ¿No era ¿no? el canto que hicieron después de que pasaron contra el faraón, que decía con brazo poderoso Y mano extendida. firme? Sí, de hecho, Así en ese jalel se está haciendo referencia al capítulo 15 del Éxodo, ajá. que es cuando se narra de una manera festiva y de manera hímnica lo que es la salvación. Pero también se proclama el Salmo 136. El 136, recuerdan ustedes, es el que dice: bendigamos al Señor porque porque es el Dios creador. La luna, las estrellas, la luz, las tinieblas, los astros del cielo, los peces del mar. Y la frasecita que repetimos nosotros: porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, ¿no? Y eso el Padre dice: bendigamos al Señor, a nuestro Padre Dios liberador, creador de todas las cosas, y el resto de la gente contesta: porque es eterna su misericordia, ¿no? Y esa partecita dice el Talmud. El Talmud es uno de los libros escritos de los judíos, una especie como tradición, ¿no? El Talmud sería para nosotros como el Nuevo Testamento para ellos, pues, ¿verdad? Lo que sigue, pues, ¿no? Y dice el Talmud que todas las ventanas, todas las puertas y las paredes deben de retumbar cuando se consuma la última copa y se proclame el jalel. La última copa, la cuarta copa. Pues, el júbilo de gozo. El júbilo de gozo, pues, ¿no? La alegría de la liberación, libertad. Muy bien, Padre. Nos ha situado en esta la parte contextual del texto de la última cena, en la que nosotros celebramos nuestra Pascua, nuestra propia cena también, la cena que celebró el Señor, en donde Él instituye la Eucaristía y llega el momento en que Él comparte su pan, y el pan diciendo: este es mi cuerpo, y la copa: este es mi sangre. Y Padre, pues muy interesante que nosotros podamos entender este contexto donde se celebró la última cena. Jesús estaba celebrando la Pascua judía. Sí. Y ahí instituye la cena donde nosotros, sus discípulos, su iglesia, la celebramos perpetuamente. Pues vamos a un corte con esta cápsula y ahorita regresamos. Jueves Santo. Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción de pan y a las oraciones. La fracción de pan evoca la Eucaristía. Después de 2000 años, seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Regresamos y estamos. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Les damos un saludo a cada uno de ustedes que nos está siguiendo a través de nuestro Facebook Live aquí en Diócesis Ensenada. Y esta parte, compártalo, está muy, muy interesante. Nos estamos preparando para los días santos. Y Padre Mario, ¿alguna otra cosa que quiera resaltar en esta parte? Sí, hay una cosa sumamente interesante. Tenemos nosotros los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos, y el Evangelio de San Juan. Para la Semana Santa, como la seguimos, nosotros cronológicamente hablando seguimos los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, que es la cena el jueves. El viernes celebramos lo que es la pasión, juicio y pasión de Jesús, y el sábado pues ya la vigilia pascual. El sábado podemos dividirlo en 2 partes, ¿no? La parte fúnebre en donde pues todos estamos en reposo, y la parte festiva, que es en la noche del sábado, ¿no? Pero hay una cosa interesante, que San Juan, para los sinópticos, Jesús cena el jueves y el viernes es la pasión de Jesús. Para San Juan, interesante, coloca el mismo día de la Pascua, el mismo día de la cena, el Cordero Pascual. Es decir, para San Juan, el Cordero que se va a inmolar es Jesús. Sí. No es el Cordero, el animalito que se va a consumir.
Y por eso Juan pone, en el mismo día de la cena, pone el mismo día la crucifixión. La crucifixión, porque el cordero inmolado es Jesús. Y el cordero que se va a llevar y se va a sacrificar e inmolar en la Pascua es Jesús. Ya no es el cordero animalito. De hecho, también nosotros, ¿verdad? Previo a la comunión decimos, ese es el cordero de Dios. Y no referido al contexto en el cual Juan nos pone. Jesús es el cordero, ya no es el animalito que se lleva a inmolar o sacrificar para poderse consumir, comer, sino que es el mismo, que se da como cordero y como alimento para nosotros. Muy bien, pues tenemos aquí algunos mensajes, miren, Marta Eugenia Dueñas Rojas nos dice, gracias por su entrega y testimonio de amor a sus fieles, saludos. Rosy de Mesa, hermosa reflexión, mil gracias. Nena Carrillo, muy bonita reflexión. Luli Sepúlveda, saludos a todos, en especial al padre Mario, lo extrañamos, familia Zavala, dice. También Luisita Velázquez, hermosa reflexión. Carmen Melene Cortés, gracias por contar con esta bendición, nuestros apóstoles de Cristo, diócesis de Ensenada, ¿no? Muy bien. Juan Bernardo Reyes Márquez dice, los está viendo, y Raquel Ortiz Escalera, familia Díaz Ortiz Manedero nos está viendo también. Alberto Ramos y 10 personas más también dice que nos están viendo. Así que pues muchas gracias, sigan enviando sus comentarios y compartan, que vamos aquí a continuar. Y bueno, vamos ahora hermanos, a presentarles al padre Francisco Javier Jaime, teólogo, licenciado en teología, que nos va a dar, doctor en teología, y nos va precisamente a dar la parte teológica de la última cena, de este Jueves Santo, de lo que instituimos. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos siguen y particularmente a los padres que en esta tarde nos hemos reunido para compartir una reflexión con ustedes. Estamos viviendo un tiempo extraordinario y tenemos que adecuarnos y también buscar la manera de estar en comunicación y de estar unidos. Es el tiempo para fortalecer la unidad, es el tiempo también para valorar lo que de alguna forma en este año no vamos a poder tener, que es la celebración presencial de los misterios de la fe que celebramos en el Tríduo Pascual. En este jueves, verá que es como el pórtico del Tríduo Pascual, celebramos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Dos temas fundamentales para la vida de la Iglesia. Y esta reflexión que el Padre Mario nos ha compartido es muy iluminadora porque precisamente quiso el Señor Jesús realizar su última cena, instituir la Eucaristía en esa celebración de la cena pascual, la última celebración judía en la que Jesús le dio esa nueva orientación. Cristo es ahora el Cordero que se entrega para la salvación del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuya sangre será la que redimirá a toda la humanidad. Esta celebración del Jueves Santo nos presenta tres temas básicos, fundamentales, que es el recuerdo, el memorial de la última cena, en la que Jesús compartió con sus discípulos y donde se estableció la Eucaristía. También la institución del sacerdocio. No se entiende el sacerdocio, el orden sacerdotal, sin la Eucaristía, y la Eucaristía sin el sacerdocio. Cuando en el rito de la ordenación sacerdotal, el obispo, después de haberle impuesto las manos, hace la oración consecratoria y le entrega el copón y el cáliz para expresar que una de sus funciones principales del sacerdote es precisamente la celebración del santo sacrificio. Sabemos, creo que todos estamos de acuerdo en que la Eucaristía es para nosotros uno de los regalos más grandes, más valiosos que Cristo ha dado a su Iglesia. Porque la Eucaristía, además de ser el memorial de lo que Él hizo por nosotros,
La Eucaristía hace presente a Jesucristo. Y quiso el Señor que esa presencia suya en la vida de la Iglesia fuera hasta el fin de los siglos. Por eso después, en ese contexto de la última cena, después de compartir el pan y el vino, les dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Estas palabras revelan la intención de Jesús de establecer un sacerdocio que perpetuara este acto para siempre. Del corazón de Jesús, pues, de la voluntad de Jesús, nace ese deseo de que la Eucaristía sea una realidad permanente, que sea la fuente de la vida de la Iglesia, y el sacerdocio al servicio de la Iglesia en la realización de la Eucaristía. Básicamente esos son pues los dos temas teológicos fundamentales, ¿verdad? La dimensión cristológica y eclesiológica que tienen estos dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. Además, añadir, por ejemplo, el tema del lavatorio de los pies, que también es un momento muy significativo y que es la expresión de nuestra vocación de servicio. El discípulo de Jesucristo es aquel que ha sido llamado para brindar un servicio a los hermanos, un servicio a la comunidad. Y el mandamiento del amor, como nos recordaba el señor obispo en la presentación inicial. Padre, cuando nosotros los sacerdotes celebramos en persona Christi, Sí. ¿verdad? Esta parte de este sacramento del orden en el que el sacerdote, porque a veces escuchamos que algunas personas que pueden decir que un sacerdote es como cualquier otra persona, ¿cómo te vas a confesar con un hombre igual que tú? Pero la investidura sacerdotal nos hace diferentes en esa parte, y en el que participamos del sacerdocio de Jesús y celebramos en la persona de Cristo. Es Cristo quien celebra en la Eucaristía, es Cristo quien celebra los sacramentos. Así es. Esta doctrina pues es básica en la tradición teológica de la Iglesia. El sacerdocio ministerial es participación del sacerdocio de Cristo. Y el sacerdote es un ministro de Cristo y es un ministro de la Iglesia y actúa, como decías, in persona Christi, en la persona de Cristo. San Agustín nos enseña que cuando Pedro bautiza, es Cristo el que bautiza, ¿verdad? Cuando Pedro confiesa, cuando Pedro celebra la Eucaristía, es Cristo quien lo hace. Es cuando perdona los pecados, es Cristo, ¿verdad?, quien actúa a través del ministerio apostólico. Por eso el sacerdocio es un sacramento que debemos todavía valorar, lo que significa el sacerdocio en la vida de la Iglesia. El ministerio apostólico hace presente a Jesucristo. Nosotros cada día, cuando realizamos uno de los sacramentos, que es una de nuestras principales actividades como sacerdotes, celebrar la Eucaristía cada día, la actividad pastoral, la oración, la atención a los enfermos, todo lo que el ministerio sacerdotal conlleva, ¿verdad? Pero fundamentalmente una de nuestras actividades es el memorial de la Eucaristía, lo que el Señor realizó por nosotros. En la parte eclesiológica, Padre, es la Iglesia, los que la formamos somos los bautizados. Es la Iglesia de los creyentes en Jesús, sus discípulos, que en la Eucaristía celebramos nuestra fe, celebramos nuestra salvación, celebramos ese misterio pascual de su pasión, de su muerte y resurrección, y todos celebramos cada domingo, cada día, es esta parte, ¿no, Padre?, de celebrar la Pascua del Señor, aunque ahora lo celebraremos de una manera especial, porque son la Semana Santa, los días santos. Los que ya hemos recibido esta iniciación cristiana, la Iglesia, que son todos nuestros hermanos que van a misa y se sientan para participar. Antes se decía, vamos a oír misa.
Hoy es vamos a celebrar misa, vamos a participar de la misa porque somos participantes de la mesa en la que el Señor se entrega, se actualiza. Había un canto por ahí que yo les decía a los coros, cambien un poquito ahí porque decían, se repite tu sacrificio. No estamos repitiendo el sacrificio, sino se actualiza este sacrificio. Ese único sacrificio se hace presente en la Eucaristía. Es la iglesia creyente que celebra su fe en Cristo muerto y resucitado. Celebramos nuestra fe. El concilio nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida de la iglesia. Ajá. Nosotros debemos todavía crecer en esa conciencia de lo que vale la Eucaristía, de su valor, ¿verdad?, para los creyentes. Y creo que este tiempo nos va a ayudar para valorar realmente lo que es la participación en la Eucaristía. La fe, ¿verdad?, se proclama y la fe se celebra y la vivimos cada día. La fe se vive también. Hay como esos 3 pasos, ¿verdad?, en la fe. La fe se conoce, se comprende, ¿verdad? La fe se vive y la fe se celebra. Creo que esta celebración de la fe, que hoy vamos a vivir de una manera diferente en el ámbito de nuestras familias, ahí vamos a hacer realidad la iglesia doméstica en la que Cristo también está presente y vamos a celebrar nuestra Eucaristía iluminados por la palabra de Dios y alimentados por esa comunión espiritual de la que Dios nos va a hacer partícipes, aunque no podamos en esta actual circunstancia, pues recibir el sacramento de la Eucaristía. Y efectivamente, la iglesia vive de la Eucaristía. No podemos entender a la iglesia sin la Eucaristía, a la Eucaristía sin la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía. Es nuestra fuente, ¿verdad?, de vida, es donde encontramos la experiencia de la presencia de Cristo que se hace realidad de una manera eminente en la Eucaristía. Sí. Aunque no vamos a estar reunidos propiamente en el templo, hermanos, como iglesia, sí vamos a estar reunidos en nuestras casas a través de esta tecnología para poder seguir las celebraciones todos los días a las 6 de la tarde, igual que estos programas de hoy, mañana y pasado a las 6 de la tarde estaremos con estas reflexiones, pero también los días, el triduo, que es el jueves santo, estaremos a las 6 de la tarde, el viernes santo también a las 6 de la tarde, y donde va a cambiar un poquito va a ser el sábado, que vamos a tenerlo a las 8 de la noche. Pero a pesar de que no vamos a estar congregados en el templo, sí vamos a estar congregados cada quien en su casa a través de esta tecnología, participando como iglesia de esta celebración, de estas celebraciones que nos hacen vivir y celebrar nuestra fe, ¿verdad? Tenemos muchos comentarios, padres, déjenme darles salidita. Xochitl Corrales, muchas gracias por compartir, dicen. Héctor Ángeles Vera, saludos y Dios los bendiga. Sergio Chávez Zúñiga, saludos, padre Jaime. Leonardo Bonilla, gracias por la enseñanza, bendiciones desde Haunten, California, no sé cómo se pronuncia, hermanos. Esteban Martínez, saludos al padre Jaime. Yadira de Hernández, saludos y bendiciones a todos. Sandra Albina Torres dice, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos, gracias por instruirnos. Esperanza Chávez, Dios los bendiga. Petronilo Pérez, Dios bendiga a todos los sacerdotes, magnífico trabajo. Gibran dice, Dios los bendiga a todos, Padre, gracias por llevarnos a Cristo y a nuestros hogares paz y bien. Ana Barrera, gracias por su dedicación para instruirnos, bendiciones. Dora Ramírez, saludos y muchas bendiciones, Padre Mario. María Olivia Picasso Olmos, gracias por prepararnos para esta semana santa. Soldados a los 4 sacerdotes. Saludos a los... Es que puso soldados. Saludos a los 4 sacerdotes. Juan Bernardo Reyes Márquez, muchas gracias, Padre Pedro, por los saludos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les fortalezca esa dedicación y por su amor a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, al ratito leemos más porque son muchos, tenemos muchos, entonces qué gusto que están con nosotros, acompañándonos, comparta, y vamos a un corte con esta siguiente cápsula. Jueves Santo. Lavar los pies era algo que hacían los esclavos en aquellos tiempos
porque no había asfalto en las calles, y la gente, cuando llegaba, tenía polvo en los pies. Cuando se llegaba a una casa de visita o para almorzar, había esclavos que lavaban los pies. Y Jesús hace este gesto, lava los pies. Hace un gesto de esclavo. Él, que tenía todo el poder, él, que era el Señor, hace el gesto de esclavo y luego aconseja a todos: haced este gesto también entre vosotros. Y regresamos. Fíjense que están preguntando que dónde se pueden confesar. Nos acaba de dar nuestra instrucción nuestro señor obispo que en catedral de 10 a 12 mediodía, con la distancia requerida y con el orden que se va a poner en catedral para no llegar así como en masa. Habrá quien esté dando el paso de a uno por uno, de a dos en dos, pero es la instrucción que nos dieron en catedral de 10 a 12 mediodía. Y bueno, continuamos con este tema tan interesante, padre Jaime. El padre Mario quería comentar algo, padre. Sí, corroborando y completando un poco en base a los textos bíblicos lo que dice el padre Jaime. En este día se celebran dos grandes acontecimientos: institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Me voy a permitir leer unos versículos del capítulo 14 de Marcos, que es el texto en el cual considero yo que es el más ejemplar. Dice aquí, versículo 19. Consternados empezaron a preguntar uno por uno: ¿acaso soy yo? Después de que dijo Jesús que alguien lo iba a traicionar. Versículo 20. Respondió uno de los 12 que moja el pan conmigo en mi plato. Este se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien este hombre será entregado. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Ese es significativo el hecho de que Marcos ponga aquí: este hombre se va. Porque termina la segunda copa, va a comenzar la tercera copa, el Veracot, que es el momento en el cual Jesús instituye la Eucaristía, en el momento en el cual ya Judas no participa. Interesante, porque ya Judas, como traidor, no mereció el ser llamado sacerdote, ni ser partícipe de la institución de la Eucaristía, ¿no? La fuente culmen más grande que tenemos nosotros de nuestra fe, ¿verdad? Lo celebrativo, ¿no? El comer el pan, que es el cuerpo de Cristo, tomar de la copa, la sangre de Cristo, ¿no? Aquí Judas se fue. La tercera copa ya no participó. Así es. Miren, nada más tenemos punto, y es verdad, inclusive pues qué terrible terminó Judas Iscariote, ¿no? Pedro por lo parte se arrepintió, lloró, pidió perdón, y Judas pues no acudió a la misericordia del Señor sabiendo que Él nos amaba y desde el principio. Bien, pues vamos ahora tenemos a otro padre, al padre Francisco Barragán. Él es el liturgo de la diócesis. Padre, ¿alguna otra cosa, padre Jaime? Vamos a tener un momento de donde vamos a hablar de todo. El padre Francisco nos va a hablar precisamente del aspecto litúrgico de este Jueves Santo, padre. Primeramente me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo hasta sus casas y compartir con mis hermanos sacerdotes estos momentos de reflexión en esta Semana Santa, en esta semana tan importante que tenemos, en la que recordamos los misterios más importantes de nuestra fe. Y hoy nos vamos a enfocar precisamente en el Jueves Santo. ¿Qué celebramos nosotros litúrgicamente en este Jueves Santo? Pero antes de pasar directamente al tema litúrgico, quisiera compartir con ustedes algo que me ha ayudado a mí para entender un poquito más la liturgia, que es la oración pública de la Iglesia, la oración oficial, se puede decir, de la Iglesia. Es la fuente, la cumbre, como hace un momento dijo el padre Jaime, y que lo dice el Concilio Vaticano II, de todas las acciones de la Iglesia. Y en una clase, una vez un sacerdote, en una clase de liturgia precisamente, decía uno de los maestros, ¿no?, que nosotros tenemos un aspecto externo en la liturgia y un aspecto interno. El aspecto externo es la mímesis, que es el conjunto de ritos, de acciones, de movimientos, de palabras, de colores, todos los signos, los símbolos que utilizamos nosotros en la liturgia, pero que nos llevan a profundizar
y lo que estamos conmemorando, lo que estamos nosotros celebrando. Y a esto se le llama la anamnesis, es decir, lo que nosotros estamos viviendo en este momento, la conmemoración de ese misterio que se actualiza en el hoy, en tu historia personal, en lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Y la liturgia es precisamente eso, es la actualización de esos misterios en el hoy, y es Dios quien nos habla a cada uno de nosotros en su momento particular en la conmemoración que estamos nosotros viviendo. Y este Jueves Santo, ¿qué celebramos nosotros? Ya lo han dicho los padres, se han enfocado un poquito en la misa vespertina de la Cena del Señor, que se hace por la tarde, pero también hay otro aspecto muy importante por la mañana, que es la misa que le llamamos nosotros crismal. Y en esta misa tenemos nosotros que sobresaltar algunos elementos muy importantes. El primero de todos es que en esa misa se resalta la importancia de la unidad de la comunidad eclesial con el obispo, tanto del presbiterio, de los sacerdotes con su obispo diocesano, como también la comunidad en comunión con nuestro obispo. Y esta liturgia tiene 4 elementos fundamentales. El primero es, por supuesto, ¿verdad?, la misa en donde se bendicen los óleos santos y se consagra el Santo Crisma, pero también tiene la liturgia de la palabra que nos prepara el corazón y la mente para que nosotros podamos vivir este misterio del significado de las unciones, ¿no? Ahora bien, y también el significado del sacerdocio, del sacerdote. Esta liturgia tiene 4 partes. La primera es la liturgia de la palabra, como lo hacemos comúnmente. La segunda parte, que empieza después de la homilía que hace el señor obispo, con la renovación de las promesas sacerdotales, ¿verdad? Muy importante, por eso es una misa netamente también sacerdotal. Y se trata de que en esta misa estemos presentes todos los sacerdotes, precisamente para renovar nuestras promesas que un día hicimos con el obispo, ya sea que el que está contigo te ordenó o con otro obispo, pero él es tu obispo, ¿no? Y se hace ahí la renovación de esas promesas que hicimos el día de nuestra ordenación sacerdotal. Inmediatamente, terminando este momento de la renovación de las promesas, viene el rito de la bendición de los óleos, que así se llama litúrgicamente. Y este rito también es muy importante y la iglesia lo resalta porque miren, cómo no solamente se presentan los óleos así nomás y el obispo hace una bendición, sino que existe inclusive una procesión de cada uno de ellos, ¿verdad? Y luego se presentan al obispo y también a la comunidad, óleo, ¿no?, de los catecúmenos, óleo de los enfermos, óleo para el Santo Crisma, ¿no? Y de una manera solemne respondemos nosotros también, te damos gracias, Señor, ¿no? Y luego el obispo pasa a bendecir cada uno de estos óleos y luego a hacer la consagración del Santo Crisma. Dígame, padre. Hay un signo impresionante en la bendición de los óleos, padre, Sí. cuando el obispo sopla. Sí, exactamente. Es un signo que se hace en la consagración del Santo Crisma y es precisamente para que nosotros nos acordemos que hay que emanar ese buen olor, ¿verdad? También de nuestras buenas obras, con nuestras buenas palabras, cuando nosotros recibimos los sacramentos. Y la última parte es la liturgia eucarística, ¿verdad? Que esa es como lo hacemos ordinariamente, ¿no? Pero sí tiene estas 3 partes fundamentales, que es la liturgia de la palabra, la bendición de los óleos, la consagración del crisma y por supuesto la renovación de las promesas sacerdotales, en unidad con nuestro obispo. Es realmente una celebración hermosísima, solemne, en la que si usted ha participado, se ha dado cuenta de cómo es esta celebración muy, muy solemne, muy bonita. Van las parroquias con sus crismeras, porque después se les da a cada parroquia los óleos que se van a llevar a las parroquias, que se van a usar durante todo el año para los distintos sacramentos de iniciación cristiana. Así es. Este año pues no la vamos a tener el miércoles, sino Claro. otro día, ¿no? Exactamente, este año nosotros regularmente la hacemos el miércoles para facilitar que los sacerdotes puedan acudir y podamos vivir juntos esta celebración, pero este año por la contingencia que estamos nosotros viviendo se va a cambiar de fecha, ya el obispo nos va a indicar el momento del día y la hora para que nosotros podamos unirnos, toda la comunidad representada y también los sacerdotes, por supuesto, junto con nuestro señor obispo. Y bueno, la misa vespertina. y ahora vamos a pasar a la misa vespertina de la Cena
del Señor, que así se llama litúrgicamente, la misa vespertina, que hay que resaltar primeramente este término vespertina porque es en la tarde, ¿verdad? En la tarde-noche donde se realiza regularmente la cena, ¿no? Y recordemos que la liturgia tiene un aspecto antropológico, un aspecto eclesiológico, un aspecto también cósmico, ¿no? Muy importante. Y por eso, desde este aspecto cósmico nos ayuda a entender también a nosotros el sentido más propio de lo que estamos nosotros celebrando. Como ahora la misa de la Cena del Señor, ¿no? Y esta celebración también tiene 4 elementos, podemos resumirlos así, ¿verdad? Para que podamos entrar en este misterio tan profundo de la institución de la Eucaristía, de la institución también del orden sacerdotal, como ya comentaron mis hermanos sacerdotes. Pero también aquí tiene un momento ritual exactamente en el corazón de la celebración, entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Que es el lavatorio de los pies, y que las rúbricas de la Iglesia nos invitan y nos dicen que no debe de ser una representación externa solamente o una representación teatral, sino que es una representación más ritual, ¿verdad? Es decir, nos enseña con esa acción una manera de vivir, nos dan un mandamiento. Y anteriormente se decía el mandatum, ¿no? En latín, el mandamiento, el mandato, precisamente de vivir en el servicio, en la caridad, en el amor al prójimo que se concreta en acciones, pues para hacer el bien a los demás, ¿no? Y es lo que nos recuerda precisamente en este momento la liturgia de la Iglesia del Jueves Santo, que nosotros tenemos también que servir a los demás. Recuerden que la liturgia no es algo externo, sino que toca el corazón, nos ayuda a llenar nuestra vida de lo que Dios nos quiere enseñar con cada una de estas acciones rituales que nosotros realizamos. Ahora, otra parte importante de esta celebración es el canto de gloria. En este canto de gloria, este día se tocan las campanas de una manera solemne. Y ustedes lo han de recordar, este año por supuesto pues a lo mejor no lo vamos a poder hacer de una manera tan significativa como lo hemos hecho siempre, pero por supuesto que se va a llevar a cabo. No significa que estamos llenos de júbilo, en esta celebración significa así como un toque de queda, ¿no? Hasta aquí se queda la alegría que estamos viviendo porque empezamos a acompañar al Señor en su pasión, ¿no? Y luego vienen, por último, cuando se termina la oración, después de la comunión, otros signos muy significativos, ¿no? Se hace la traslación, que se llama así litúrgicamente, del Santísimo hasta el lugar donde se ha preparado para que se pueda ahí depositar y guardar. Ese tiene 2 significados muy importantes. El primero es, por supuesto, que al siguiente día no se celebra la Eucaristía. Estamos como de luto, ¿verdad? No tenemos al Señor con nosotros, no hay celebración de la Eucaristía. Y el otro sentido es también para comulgar al siguiente día, ¿no? Que podamos tener nosotros la reserva eucarística para poder comulgar al Señor, aunque no se celebra la misa. Ya mañana hablaremos un poquito más de la estructura del Viernes Santo, que también es muy interesante, pero ahí hay otro signo también. Después de depositar al Señor, se invita a la Iglesia a que esté en oración con Él, ¿verdad? Acompañándolo en estos momentos también que Él está pasando de dificultad, su soledad, la oración que Él hace también en el huerto. Y luego viene otro signo también muy importante que no debemos descuidar, que es un signo también litúrgico, que se desnuda el altar y se tapan las imágenes, como nos indica a nosotros el Directorio de la Piedad Popular, ¿no? Que en el número 141, ahí pueden ver este aspecto tan importante del Jueves Santo, cómo debemos de vivirlo de una manera litúrgica. Y aquí nos indica que hay que desnudar el altar. Y significa precisamente todos estos signos que estamos ahora también nosotros desolados, ¿no? Si nos falta el Maestro, nos falta el Señor. Y así nos vamos a preparar con ese silencio meditativo, con esa oración, hasta la gran fiesta de la Vigilia Pascual que se hace en la noche del sábado, ¿verdad? Y con eso abrimos nosotros la gran celebración, como dijo hace un ratito el señor obispo, lo que había dicho San Agustín, con la madre de todas las vigilias, ¿verdad? El color litúrgico el color litúrgico, padre, de este día es blanco. El jueves es blanco, exactamente, el viernes es rojo y el día
pues En por la supuesto vigilia en la pascual, vigilia pascual, pues blanco, solemne, lo Así más es. solemne que nosotros podamos tener, vamos a utilizar ese día. Y se va a vivir de una manera muy particular este año, precisamente por lo que hemos comentado, ¿no? Por esta situación del COVID, pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Al revés, todo lo contrario, con más intensidad, con un espíritu más unido. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es la que celebra, no el templo. El templo nos ayuda a tener un ambiente más propicio, pero la iglesia somos tú y yo, que vamos a celebrar juntos los misterios más importantes de nuestra fe, iniciando con este Jueves Santo. Así es. Pues vamos a leer un poquito más porque hay mucho. Josué Araiza, gracias padres por compartirnos su enseñanza. Dios los bendiga y fortalezca. Marta Yolanda Parra, saludos a todos. Gracias por fortalecernos en estos momentos. Que Dios y nuestra Madre Santísima los protejan. Neila Cuevas, Dios bendiga a nuestros sacerdotes. Gracias por estas enseñanzas. Isabel Castañeda, gracias a todos por compartirnos esta enseñanza de evangelización a la preparación de Semana Santa. Dios bendiga a todos nuestros sacerdotes, que Dios les conceda su gracia, su fortaleza en su vocación sacerdotal y mucha fe en el Señor. Que nada ni nadie les apague su alegría y su paz de seguir en el camino de Jesús. Los necesitamos porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Nuestra oración y bendición por todos ustedes. Muchas gracias. Su sacramento sacerdotal. Francisco Cisneros, buenas tardes. ¿Podrían mencionar en qué iglesia y a qué hora va a haber confesiones? Bueno, ya lo habíamos comentado, en la iglesia catedral de 10 de la mañana a 12 mediodía. Ya cuando ustedes lleguen habrá gente que los estará organizando para que estén con la distancia requerida. Por favor, lleven cubrebocas si tienen, o algún pañuelo o algo para que puedan estar, también llevar alguna protección. Marisol González, saludos, Padre Francisco Barragán. Iván Leré, saludos y bendiciones. Gloria Picasso, saludos, padres. Rosa Amador, saludos. José Alfredo Hernández Valdés, espero que estas transmisiones se continúen una vez pasada la contingencia. Pues en eso estamos preparando, primero Dios. Abigail Cardosa Franco, muchísimas gracias. René Andrea Melendres Ruiz, gracias por compartir. Dios los bendiga siempre y les dé mucha salud. Leonila González, gracias por su hermosa labor. Raquel Bárcenas Islas, gracias Padre Pedro, es una bendición tener estas enseñanzas en casa. Gloria a Dios, amén. Esperanza Chávez, saludos a todos, en especial a nuestro asesor espiritual, el Padre Jaime. Francisca Arce Bastida, gracias por compartir de nuestros sacerdotes tanta enseñanza. Dios los bendiga. Francisco Cisneros, gusto verlos en equipo, sacerdotes de Dios Altísimo. ¿Podrían decirme si conocen a mi amigo señor obispo José Antonio Pérez Sánchez, OFM? Yo sí lo conozco, es padrino del Padre Liborio de ordenación. Abigail Cardosa, ¿qué días serán las confesiones? Estos días a las 10 de la mañana, de 10 a 12 mediodía en Catedral. María Cecilia Montaño Medina, una pregunta, ¿va a haber misa crismal? Ya lo dijimos, sí va a haber, pero ya avisaremos cuando, ya el señor obispo nos dará la fecha después. También vamos a Claudia Lara Márquez, qué bueno que nos den esta catequesis. Saludos a los sacerdotes por el compromiso que están realizando. También Simón, el padre Simón, saludos padres. Muy interesantes sus participaciones. Dulce Rosario Márquez, gracias, Dios los bendiga y esperamos sigan estas transmisiones aún terminada la contingencia. Pues sí están solicitando esta parte. Y bueno, hemos llegado, vamos a un corte rapidito a esta cápsula y ahorita regresamos. Jueves Santo. Concretamente, sin sacerdote la Iglesia no podría vivir aquella obediencia fundamental, que se sitúa en el centro mismo de su existencia y de su misión en la historia. Esto es, la obediencia al mandato de Jesús. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Haced esto en conmemoración mía. Es decir, el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo.
Bien, y bueno, así estamos llegando ya a la recta final de este programa. Padres, algo que quieran concluir de manera espontánea. Padre Jaime. Pues me gustaría exhortar a todos los seguidores que meditemos los misterios que estamos por celebrar, que valoremos lo que esto significa en nuestra vida y que sobre todo nos esforcemos por llevar a la vida lo que creemos. La vida debe ser una expresión de lo que creemos y se debe traducir en actos muy concretos, particularmente en este momento, en actos de caridad y de compromiso. El mandamiento del Señor se cumple en ese compromiso de los cristianos de buscar el bien común y de procurar el bien hacia nuestros hermanos, sobre todo los que más lo necesitan. Bueno, yo quiero decirles solamente que hay que vivir plenamente estos días en que Dios nos sigue hablando. Acuérdense que la palabra de Dios siempre es viva, es actual, ¿verdad? Y siempre nos habla a cada uno de nosotros en lo que estamos pasando en este momento, en lo que estamos experimentando. Y Dios ahí hace siempre su obra. Y la liturgia es la actualización, es la conmemoración de la acción de Dios en nuestra vida. Así es de que te invito a que desde tu casa vivas la experiencia de estos días de fe, estos días que son los más importantes que tenemos para vivir, para experimentar la grandeza de nuestra liturgia, la grandeza de nuestra fe, la grandeza de nuestra oración. Que Dios los bendiga a todos. Bien, yo quisiera aprovechar esta ocasión para exhortarles que así como los judíos tienen su propia Pascua, y hay un momento en el cual el pequeño de la familia o el hijo de la familia pregunta, ¿qué celebramos? Pues es ocasión también para nosotros, ¿verdad? En familia, aprovechando que estamos todos presentes, está todos ahí en la familia, ahí recluidos en la casa, pues un poco. Pues hagan también una especie como de imitación al rito que hace el pueblo judío, a la Pascua judía, ¿no? Que le pregunte a alguien al padre de familia qué celebramos. Y el padre de familia, con toda, digamos, pues una cierta catequesis, orientación, pueden basarse de un libro, si es que no lo conocemos, ¿no? Pero, digamos, estamos celebrando ya no la Pascua judía, sino la Pascua cristiana, que es el paso, la cena del Señor, en primer lugar, y después celebraremos el paso de Jesús, de la muerte a la vida, y ya no el paso del Mar Rojo del pueblo judío, ¿no? Que celebremos en familia, nos encontremos y les agradecemos que nos sigan y les exhortamos para que continúen en estos días que vamos a estar en el programa. Muchas gracias, muy amables. Bendiciones. Así es, pues solo quiero leerles lo que dice Carmen Janet. Dice, Dios los bendiga por no dejarnos solos, por hacer presente a nuestro Señor. Sin duda en esta dificultad nos han hecho sentir confortados. Pues los esperamos mañana, igual a las 6 de la tarde, por aquí en nuestro Facebook, Diócesis Ensenada. Comparta para que más gente nos siga y nos preparemos con estas catequesis para vivir una profunda interior y espiritual Semana Santa. Que Dios los bendiga. Jueves Santo. La Santa Misa es la celebración de la Cena del Jueves Santo. La Santa Misa es la celebración de la Cena del Señor. Pero en el cual ahorita porque fue el Jesús, primero estuvo muy... un día como hoy, la víspera de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Él quiso que, como en su última cena, sus discípulos nos reuniéramos y nos acordáramos de él, bendiciendo el pan y el vino. Hagan esto en memoria mía. La Eucaristía es el memorial de la muerte de Cristo, que es Señor, y Señor de la muerte, es decir, el resucitado cuyo regreso esperamos, según lo prometió él mismo en su despedida.